Hola, soy Bárbara, pero puedes llamarme Babi. Crecí en un lugar llamado West Salem, en el estado de Oregón. Imagina una casa llena de risas y aventuras. Éramos 4 hermanos en total, 3 mayores que yo y uno más pequeño. Mi hermana pequeña y yo. Éramos inseparables. Si nos vieras en esa época, probablemente estaríamos montando en nuestras bicicletas por toda la ciudad, el viento en la cara y esa sensación de libertad. Era una infancia de esas que solo se ven en las películas, acampadas con mis padres, noches estrelladas y mucha diversión. No podría haber elegido un mejor lugar para crecer. Después de la secundaria fui al City College. Fue un tiempo increíble. Trabajaba, ganaba mi propio dinero e incluso conseguí mi primer apartamento. Era como un gran paso hacia la vida adulta, y amaba esa independencia. Pero a los 27 años, decidí cambiar todo y me fui a Santa Bárbara, California. Era un nuevo comienzo, pero también significaba estar lejos de mi familia, y de todo el apoyo que siempre había tenido. Fue allí donde me casé, pero no todas las historias de amor tienen un final feliz. Mi marido cargaba con muchas penas y frustraciones que no sabía manejar y desafortunadamente, lo desahogaba conmigo. Era controlador y cualquier cosa que mi hijo o yo hiciéramos fuera de lo que él quería se convertía en motivo de problemas. Sentía el peligro creciente en nuestra casa y sabía que algo tenía que cambiar. Intenté de todo. Le pedí que buscara ayuda, que fuera a un consejero, que hablara con un pastor, pero él rechazaba todas las posibilidades. Era como si estuviera intentando arreglar algo que solo empeoraba, y fue allí donde me di cuenta, necesitaba proteger a mi hijo y a mí misma. Te contaré algo que me sucedió y cambió mi vida. Estaba intentando ayudar a mi marido con sus problemas de ira, pero parecía que nada funcionaba. Un día, me llamó al patio. Estaba moviendo algunos sacos de cemento, y debajo de ellos había una tabla pesada, un trozo de 2x4. Los sacos eran muy pesados, y él puso el hombro debajo de la tabla para sostenerla. Entonces me miró y dijo, «Ven aquí». Me quedé confundida y le pregunté, «¿Qué estás haciendo?». Pero él insistió y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, me tiró del brazo izquierdo colocándome debajo. De repente retiró el hombro y la tabla cayó sobre mí. Golpeó mi hombro y el peso de los sacos de cemento lo empeoró todo. En ese momento sentí un dolor tan fuerte en la parte baja de la espalda como si me hubieran disparado. Caí al suelo y no podía levantarme bien. A partir de ese día comencé a tener dificultades para caminar. El primer médico que consulté me dijo algo devastador, que el problema estaba en mi columna, que un disco se había desplazado, y que eso estaba causando ciática. Dijo que probablemente no podría caminar normalmente de nuevo. Pero entonces entró en escena una amiga increíble que trabajaba conmigo. Ella dijo, «No aceptes eso. Necesitas buscar un neurocirujano». Incluso me recomendó a alguien. Cuando fui al neurocirujano, miró mis radiografías con cuidado y dijo, «Puedo arreglar esto». Eso me dio una gran esperanza. Tenía 31 años, mi hijo tenía 8 años y mi hijita era solo una bebé con 5 meses. Necesitaba fuerza para cuidar de ellos y volver a vivir. Entonces el médico programó la cirugía, y decidí creer que las cosas mejorarían. Fue en diciembre de 1987 que los médicos decidieron que necesitaba hacer un examen llamado mielograma. Me explicaron que iban a inyectar un líquido con yodo en mi médula espinal para ver si se había dañado cuando mi disco se desplazó. Para ello me colocaron en una mesa de rayos X que podía inclinarse, y dijeron que iban a inclinar mi cabeza hacia arriba y mis pies hacia abajo para que el líquido pudiera recorrer la médula y mostrar cualquier problema. Antes de empezar, me advirtieron, tienes que quedarte absolutamente quieta. Si te mueves, puedes tener dolores de cabeza horribles que pueden durar meses. Eso ya me puso nerviosa, pero sabía que tenía que hacerlo. En la sala había 2 médicos, un cirujano ortopédico y un neurocirujano, 2 técnicos de rayos X y una enfermera. Era un equipo completo, pero todos parecían muy tranquilos, como si fuera un procedimiento común. Entonces comenzaron el examen. Primero anestesiaron la zona detrás de mi cuello, pero no me dieron nada más para el dolor. Luego inyectaron el líquido. La mesa comenzó a inclinarse lentamente, haciendo un ruido extraño que resonaba en la sala. Estaba allí tumbada, intentando no moverme, pero comencé a sentirme rara.
Mi cabeza se me hizo ligera, y parecía que me iba a desmayar. Miré a mi alrededor, pero nadie estaba prestando mucha atención a mí. Los médicos conversaban entre sí, los técnicos también, y la enfermera estaba en una mesa cerca de la puerta. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no iba bien. Mi corazón se aceleró y comencé a hiperventilar. Era como si mi cuerpo ya no estuviera bajo mi control. Intentaba respirar despacio, pero no podía. La situación empeoró porque el técnico de rayos X, sin darse cuenta, estaba pulsando el botón equivocado de la mesa. Todo eso me dejó sin aire, y nadie parecía darse cuenta de lo que me estaba pasando. Mi respiración estaba descontrolada, y todo parecía empeorar rápidamente. Fue cuando los técnicos de rayos X finalmente me escucharon intentando decir algo, pero todo lo que pude decir fue una H. Dejaron de hablar y uno de los técnicos, el que tenía el dedo en el botón, se inclinó sobre mí. Miró mi rostro y vio que mis ojos se estaban poniendo en blanco y que estaba hiperventilando. Su pánico era evidente. Se inclinó hacia atrás intentando ver dónde estaba su pulgar, y luego hizo una expresión de asombro. En ese momento, todo se oscureció para mí. De repente me vi fuera de mi cuerpo observando toda la escena desde arriba. Todo el miedo y pánico que sentía en mi cuerpo simplemente desaparecieron. En cambio me sentí envuelta en algo maravilloso, como una manta hecha de puro amor y aceptación. Era como si todo estuviera bien ahora. Allí en el techo la sensación era de calma absoluta, un alivio indescriptible. Miré hacia abajo y vi al técnico en pánico gritando algo como código azul. Yo todavía tranquila pensé, si estoy aquí arriba y mi cuerpo está abajo, y están llamando código azul, creo que acabo de morir. Esa idea no me asustó, de hecho vino con una tranquilidad que nunca había sentido antes. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola. A mi lado había una presencia, un ser que irradiaba amor y consuelo. Era como si lo conociera desde siempre, como si fuera Dios. Estaba allí conmigo aceptándome exactamente como era, con un amor tan puro que me hizo sentir como si fuera un espíritu perfecto. Su presencia era tan reconfortante que parecía envolver cada parte de mí. Mientras sentía esa conexión profunda, entendí algo más grande. Era como si mi vida en la Tierra, mis 31 años hasta ese momento, fueran solo una parte de un viaje mucho más largo. Mi conciencia comenzó a abrirse, y supe que ese ser siempre había estado conmigo. Desde arriba, seguí observando todo lo que sucedía en la sala. La gente corría en pánico intentando traerme de vuelta, pero para mí en ese momento, todo parecía exactamente como debía ser. Abajo el caos se apoderaba de todo. Los médicos gritaban órdenes mientras la enfermera llamaba a una unidad de desfibrilación. Los dos técnicos de rayos X comenzaron a hacer RCP en mí, turnándose cada 2 minutos para mantener las compresiones torácicas. Mientras tanto, yo seguía allí arriba observándolo todo desde un lugar tan tranquilo que era casi irreal. Pero mi mente estaba inquieta. Miré al ser que estaba a mi lado y le dije con todas mis fuerzas, necesito volver. Por favor, necesito volver para proteger a mis hijos. Sabía que si mi marido tuviera el control total de los niños, ellos sufrirían. Ya había visto cómo trataba a mi hijo mayor, y mi bebé, que solo tenía 5 meses, también correría peligro. La idea de dejarlos solos con él era insoportable. Le repetí al ser varias veces, necesito volver, necesitan de mí. Mientras tanto observaba el desespero de abajo. Trajeron un carro de oxígeno y me pusieron una máscara en la cara. Los técnicos seguían con las compresiones, pero algo nuevo llamó mi atención. Un hombre entró con una caja y la colocó en una pequeña repisa junto a la mesa de rayos X. Comenzó a abrir unas pegatinas blancas, quitando el plástico y las colocó en mi pecho. Era como si estuviera viendo una escena de una película, pero con una calma que no podía explicar. Curiosa, le pregunté al ser que estaba a mi lado, ¿qué es lo que está haciendo él? Y de repente algo increíble sucedió. Fui movida del techo a muy cerca de la caja, como si mi conciencia estuviera ahora allí, observando cada detalle. En ese momento me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Un pensamiento se aclaró en mi mente, esto es un monitor cardíaco, esa es mi línea recta, mi corazón se ha detenido. Tan pronto como tuve esa comprensión, fui inmediatamente arrastrada de vuelta al techo, observando todo de nuevo desde arriba, con la misma serenidad.
Mientras veía todos esos destellos rápidos de mis recuerdos, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Era como si el ser que estaba a mi lado me estuviera dando tiempo para reflexionar, para procesar todo lo que había hecho en el intento de cambiar a mi marido. Recordé la carta de 8 páginas que le escribí, explicándole que ya no soportaba el abuso y que si continuaba, lo dejaría. Recordé las sesiones con el terapeuta familiar, las conversaciones con el pastor de la iglesia, todas las veces que me dije, no voy a aceptar esto, no voy a dejar que esto defina quién soy. Mientras revivía todo esto, una claridad se apoderó de mí. Me di cuenta de que por mucho que lo quisiera, no era él quien necesitaba cambiar. Era yo. Necesitaba dejar de intentar arreglarlo. Necesitaba encontrar la fuerza para irme. Entonces, con toda la determinación que pude reunir, le dije al ser, si me dejas volver, prometo que seré lo suficientemente fuerte para dejarlo. En el instante en que terminé de decir dejarlo, el cirujano ortopédico dio el segundo golpe en mi pecho. Fue como pulsar el botón de reinicio. Sentí que mi corazón volvía a latir y de repente abrí los ojos. Estaba de vuelta en mi cuerpo. Había una máscara de oxígeno en mi cara, y todos en la sala estaban sorprendidos de verme despierta. Me miraban como si fuera un milagro. Miré a todos y pregunté, ¿qué acaba de pasar? La enfermera que estaba encima de mí, dijo rápidamente, no hables. Necesitamos estabilizarte primero. Entonces, durante 20 minutos, hicieron todo lo necesario para asegurarse de que estaba bien. Cuando finalmente me quitaron la máscara de oxígeno, no pude contenerme. Miré a todos y dije, estuve en el techo. Vi y oí todo lo que sucedió. El neurocirujano, que estaba de pie junto a la mesa, me miró con escepticismo y murmuró algo como, claro. Pero yo sabía lo que había vivido. Les conté todo, estoy hablando en serio. Vi a la enfermera llamando a la unidad de desfibrilación, vi a la mujer trayendo el carro de oxígeno, y vi al hombre conectando el monitor cardíaco. Mientras lo contaba, pude ver que las miradas se cruzaban en la sala. Algunos estaban incrédulos, otros curiosos, pero yo sabía la verdad. Había estado fuera de mi cuerpo y ese momento lo había cambiado todo. Todavía estaba procesando todo lo que había sucedido. Recordé estar fuera de mi cuerpo observando mi línea recta en el monitor mientras los técnicos hacían RCP. Se turnaban cada 2 minutos con las compresiones torácicas, y vi a la enfermera trayendo el carro de oxígeno. Todo parecía tan claro para mí, como si estuviera viendo un espectáculo. Cuando finalmente volví a mi cuerpo después del segundo golpe en el pecho, recuerdo lo que conmocionó al neurocirujano. Mientras les explicaba lo que había visto y sentido, apretó el puño con fuerza, lo llevó cerca del cuerpo y dijo furioso, no voy a quedarme aquí escuchando esto. Salió de la sala visiblemente enfadado, casi dando un portazo. Por extraño que parezca, su salida terminó siendo un alivio. Con él fuera del cuarto, el cirujano ortopédico se acercó, tomó mi mano y con una mirada seria y curiosa, dijo, cuéntame otra vez. ¿Qué viste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa experiencia? Estaba interesado, como si intentara comprender lo que acababa de presenciar. Su apertura y calma me dieron la oportunidad de describirlo todo con detalle. Fue la primera vez que sentí que alguien realmente creía en lo que decía. Después de eso me pusieron en una camilla y me llevaron de vuelta a la habitación. La cirugía estaba programada para el día siguiente, pero no podía dejar de pensar en lo que había vivido. Cada vez que alguien entraba en mi habitación, contaba lo que había sucedido durante el mielograma. Pero nadie parecía saber qué decir. Todos miraban los historiales médicos y solo respondían, no vi nada de eso. No sé de qué estás hablando. Era frustrante, como si mi experiencia fuera algo invisible o irrelevante. Al día siguiente me llevaron a la cirugía, una laminectomía-discectomía en las vértebras L5, S1. Cuando desperté en la sala de recuperación, los médicos vinieron a darme noticias. Tan pronto como los vi, lo primero que pregunté fue, ¿qué pasó anoche durante el mielograma? Pero el neurocirujano, aún molesto, interrumpió la conversación y dijo fríamente, no estoy aquí para hablar de eso. Estoy aquí para hablar de tu cirugía. Durante los 4 días que estuve en el hospital, nadie mencionó mi experiencia de nuevo. Me sentía aislada, sin respuestas y sin idea de lo que realmente había sucedido.
Era como si ese momento increíble y transformador hubiera sido descartado como algo imposible o irrelevante, pero yo sabía que era real. En ese momento, no tenía idea de que lo que había vivido era algo llamado experiencia cercana a la muerte. Nunca había oído hablar de eso antes. Nunca había meditado, nunca había mirado la vida desde ese ángulo espiritual. Entonces, cuando mi entonces marido vino a visitarme esa tarde, después de la cirugía, decidí contarle lo que había sucedido. Pero su reacción fue dura: eso no pasó. Probablemente tuviste una alucinación. Eso me dolió, pero sabía que estaba equivocado. Nunca había usado drogas, mi madre era policía, así que esa idea era impensable para mí. Tampoco bebía, nunca había bebido, y nunca había tenido alucinaciones en mi vida. La experiencia que tuve fue demasiado clara, demasiado real, para ser producto de mi imaginación. Aún así, ante la incredulidad de él, cerré los labios y guardé eso para mí. No sabía con quién hablar que pudiera creerme. Pero lo que viví no me dejaba en paz. Era tan vívido que cada vez que pensaba en ello, parecía que estaba sucediendo de nuevo. Si cerraba los ojos podía ver cada detalle, dónde estaba la mesa, dónde estaban las personas, toda la sala como si todavía estuviera allí. Aún así, sin nadie con quien compartirlo, lo mantuve todo dentro de mí. Y ese silencio duró 12 años. Durante ese tiempo seguí con mi vida, pero con grandes cambios. Eventualmente logré separarme de mi marido, aunque no fue fácil. Era controlador, y yo vivía con miedo de él. Llegué a creer que si intentaba irme en el momento equivocado, podría matarme. Así que esperé el momento oportuno. Cuando él viajó a Canadá por una semana, aproveché la oportunidad. Conseguí una orden de restricción, informé a la policía sobre mi peligrosa situación y, con eso, logré escapar. Superar el divorcio fue un desafío, pero seguí adelante. Cuando miro hacia atrás, veo que mi experiencia cercana a la muerte fue un punto de inflexión. Fue como una semilla plantada en mi vida para sacarme de esa situación terrible y ayudarme a crecer. Me dio la fuerza y la claridad que necesitaba para cambiar mi trayectoria. Después de salir de ese matrimonio abusivo, mi prioridad era clara: apoyar a mis hijos y reconstruir nuestras vidas. Sin embargo, la idea de dejar que otra persona entrara en mi vida me asustaba. Pensaba, ¿acaso todavía existen personas buenas por ahí? ¿Podré confiar en alguien de nuevo algún día? El miedo me hacía dudar, pero al mismo tiempo quería creer. Entonces comencé un pequeño ritual. Dejé un cuaderno al lado de mi cama y todas las noches, antes de dormir, lo abría y escribía rasgos de carácter positivos que me gustaría que una persona tuviera, en caso de que algún día dejara que alguien se acercara de nuevo. Escribía cosas como gentileza, paciencia, honestidad. Y todas las noches, antes de cerrar el cuaderno, decía: Dios, no sé quién es esa persona, pero sé que tú lo sabes. Era una forma de mantener la esperanza, incluso sin saber qué me deparaba el futuro. Un día sucedió algo inesperado. Mi hijo, que estaba en 8º grado, trajo a casa a una amiga de la vecindad. Querían ir al cine y me pidieron que fuera a buscarlos a su casa. Fui sin pensarlo mucho, pero cuando toqué la puerta, la abrió un hombre enorme, tenía casi 2 metros de altura. Me sorprendió y dije: «Hola, estoy aquí para llevar a tu hija y a mi hijo al cine». Él respondió con una sonrisa un poco confusa: «Bueno, esto es extraño porque ellos me pidieron que los llevara». En ese instante me di cuenta de lo que nuestros hijos estaban haciendo: estaban intentando reunirnos. Me sentí tan avergonzada, pero seguimos el plan. Fuimos al cine con los niños y luego salimos a cenar. Durante ese tiempo, algo comenzó a cambiar. Él también era padre soltero con 2 hijos, y poco a poco comenzamos a conectar. Nuestros encuentros no solo eran sobre nosotros dos, eran momentos familiares, llenos de diversión y risas con los niños. Después de aproximadamente 4 meses, noté algo curioso. Todas las noches, mientras miraba mi cuaderno, me di cuenta de que lo estaba describiendo en cada uno de los rasgos de carácter que había escrito. Era como si, sin darme cuenta, él fuera la persona que estaba esperando. 6 meses después de nuestro primer encuentro, nos casamos. Y ahora, 30 años después, sigue siendo exactamente la persona sobre la que escribí en esa época. La experiencia cercana a la muerte que tuve años atrás fue lo que comenzó todo esto. Fue lo que me dio la fuerza para cambiar,
para dejar una situación tóxica y creer que el futuro podía ser mejor. Cuando miro hacia atrás, veo cómo transformó mi vida de una manera que nunca imaginé. Después de mi experiencia cercana a la muerte, todo en mí cambió. Mi forma de ver la muerte, la conciencia, e incluso la vida misma, se transformó por completo. Y lo más curioso. Nunca había leído nada sobre esto, nunca había aprendido nada antes, pero fue como si ese momento me hubiera dado una sabiduría que no sabía que poseía. Era como si mi mente se hubiera abierto a algo mucho más grande, algo que me ayudó a comprender la vida de una manera más profunda y significativa. Algunos años después, mi hija, que ya tenía unos 12 años, comenzó a participar en un programa de gimnasia. Durante uno de los entrenamientos me senté junto a una amiga, que también era madre y estaba allí acompañándola. En la conversación, me contó que trabajaba como enfermera en un hospital de Santa Bárbara, donde vivíamos. Sin darme cuenta, comencé a hablar de lo que me había sucedido años atrás. Para mi sorpresa, me miró con interés y dijo, ¿sabes cómo se llama eso? Es una experiencia cercana a la muerte. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Nunca había oído ese término antes. Entonces me animó, Bárbara, ahora tenemos internet. Hay mucha información en línea sobre eso. Investiga, encontrarás algo que tenga sentido para ti. Seguí su consejo y pasé 3 días inmersa en internet, leyendo relatos de otras personas que habían pasado por algo similar. Cada historia parecía iluminar más mi propia experiencia. Fue como una revelación. Recuerdo pensar, wow, esto es real. Risas. De repente todo comenzó a tener sentido. Una cosa que aprendí al explorar esto es que cuando abres la puerta al otro lado, es increíble cómo las cosas comienzan a suceder. Es como si el otro lado estuviera siempre escuchando, siempre presente, esperando que extendiéramos la mano y pidiéramos ayuda. La gran diferencia está en reconocerlo. Muchas personas cierran esa puerta e ignoran los mensajes que llegan a ellas, pensando que son solo intuiciones o pensamientos propios. Pero en realidad, son mensajes del otro lado, guiándonos y ayudándonos. Lo que más me impresiona es cómo el otro lado no es un lugar distante. Están aquí con nosotros todo el tiempo. Nos rodean, listos para ayudar. Es una conexión tan profunda y poderosa, y la veo suceder en muchas situaciones. Todo lo que necesitamos hacer es abrir nuestras mentes y corazones para percibirla. Con el tiempo me di cuenta de que el otro lado me estaba enseñando constantemente, guiándome y colocándome exactamente donde necesitaba estar para crecer. Me plantaban en lugares que me ayudaron a llegar al punto de hablar de mi experiencia cercana a la muerte sin miedo al juicio o la incredulidad de nadie. Hoy puedo compartir esta historia con cualquier persona, y eso es lo que hago todos los días. Busco maneras de llevar este regalo a los demás. Lo que espero para mí y para todos es que al final de nuestras vidas, podamos mirar atrás y decir, hice muchas cosas buenas. Toqué muchas vidas. Ayudé a muchas personas. Hay una alegría indescriptible en hacer el bien, en impactar positivamente la vida de alguien. A veces son pequeños gestos como sonreír a un bebé en un carrito de compras, ayudar a alguien con las compras o ser voluntario. Solía llevar a mis hijos a limpiar la basura de la playa, y eso nos conectaba no solo con la naturaleza, sino con el acto de marcar la diferencia. Mi experiencia cercana a la muerte fue el mayor regalo de mi vida. Me enseñó mucho sobre la muerte, la vida y la conciencia. Lo más valioso fue entender que no necesitamos temer a la muerte. Sí, echaremos de menos a quienes se han ido, pero eso no significa que la conexión con ellos se pierda. Podemos seguir hablando con ellos, pensando en ellos, diciendo, todavía te amo. Todavía estás conmigo. Espero que estés en paz y divirtiéndote donde quiera que estés. Esa conexión trasciende lo físico porque nuestra conciencia, nuestra esencia, sobrevive a la muerte. Creo que nuestras almas son preciosas y están siempre creciendo. Cada vez que venimos a este mundo, estamos aquí para aprender y evolucionar. Creo que antes de nacer, elegimos los desafíos y las situaciones que enfrentaríamos, no como castigo, sino como oportunidades de crecimiento. Al final de la vida, creo que miramos atrás y vemos cómo nos desempeñamos. Evaluamos nuestras elecciones, aprendemos de ellas y luego, regresamos con nuevos desafíos para seguir desarrollando nuestras almas. Siento que estamos aquí para algo mucho más grande que simplemente existir como seres humanos.
Estamos aquí para elevarnos, para aprender a ser algo más bello, más compasivo, más conectado. Este viaje, lleno de desafíos y crecimiento, es lo que nos convierte en parte de algo más grande, algo increíblemente poderoso y lleno de propósito.